Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. A todos y cada uno, buenas tardes. A todas y cada una, buenas tardes. Estamos en nuestra reunión de fin de semana, nuestra reunión de celebración. Damos gracias a Dios por lo que ha sido la semana. Como ahora lo decía Manuela, dando gracias a Dios por todo lo que hemos podido disfrutar, también encomendando a Dios todas aquellas cosas que nos han sido complejas y difíciles, pero bueno, aquí estamos y seguimos adelante. Esto no termina y Dios con nosotros, pues es mayoría siempre, así que damos gracias a Dios por ello. Igualmente, queremos recordarles el WhatsApp para que ustedes tengan allí en su dispositivo siempre el WhatsApp de la iglesia. Este es el número. Guárdelo, mande un mensaje para que estemos pendientes para responderle y poder conectarle siempre con todos los anuncios que tenemos. Los días martes, recuerden siempre, tenemos nuestra actividad de oración y efectivamente en este tiempo se requiere que hagamos mucha intercesión, que estemos orando. Tenemos familias en la iglesia contagiadas con el COVID, tenemos personas afectadas obviamente porque pues toda esta cuarentena casi que obligatoria que nos han impuesto de estar en nuestras casas va a de alguna manera afectarnos. Entonces hay que estar orando. Dios será la respuesta que necesitemos en medio de estas situaciones. Todos los martes les esperamos a las 12 o a las 6 de la tarde para que nos acompañen. Igualmente los jueves están los profesionales en su reunión de las 7 de la noche. El viernes normalmente tenemos nuestras actividades de vigilia. El fin de semana que acabamos de terminar. Ayer estuvo el Ministerio de Profesionales, el Movimiento de Profesionales, ayudándonos con este tiempo de estar juntos en vigilia. Les agradecemos a ellos por haberse dispuesto a haber preparado ese tiempo de oración. Los sábados siempre a las 3 de la tarde, la reunión de niños, a los papás les motivamos y les invitamos. Mucho dependerá de que ustedes lo hagan, que estén allí con los niños. Y finalmente nuestra reunión de sábado a las 5, donde nos reunimos tanto los adultos y los jóvenes para nuestra reunión familiar. Próximamente tendremos con el movimiento de mamás con niños pequeños, la mamá que no quiero ser. Esto será para el 23 de abril, para que ustedes, si quieren participar a las 8 de la noche, e invitar a algunas mamás con niños pequeños. Siempre estamos haciendo ese proceso de acompañamiento con ellas, porque sabemos que en la cuarentena y trabajo en la casa y las responsabilidades de hogar y fuera de eso, el cuidar de los niños pequeños, todo eso va de alguna manera desgastando y queremos animarles a seguir adelante. Muy bien, esta semana, el 9 de abril, cumplimos 27 años del Ministerio de Senfol. Y bueno, damos gracias a Dios porque han sido 27 años donde su gracia y su misericordia han estado con nosotros todo el tiempo. Por eso damos gracias a Dios, agradecemos por cada uno de ustedes que forma parte de esa historia, en más o en menos tiempo, pero todos y cada uno formamos parte de esta historia. Damos gracias a Dios por ello y le pedimos, como lo haríamos con una persona cuando cumple años, que este nuevo año sea un año donde nos permita ser mucho más efectivos, tener un mayor alcance de salvación para aquellos que no le conocen, tener un crecimiento espiritual para los que lo conocemos e ir fortaleciéndonos en cómo ayudar y cómo servir a otros. Así que bienvenidos al 28º año. Ya cumplimos 27, empezamos el 28º. Muy bien, vamos a continuar con nuestra temática de esta semana, de este tiempo. Vamos a invitarles a que ustedes tomen su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo número 4. Si ustedes nos acompañan en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4 en el Antiguo Testamento. Hemos venido hablando en este tiempo de la importancia de fortalecer nuestra fe, cómo poder superar las dificultades por medio de la fe en Dios. Hemos tenido lecturas bien interesantes y aún tenemos mucho que extraer todavía del libro de los Hebreos, que hemos estado trabajando desde el mes anterior, estudiándolo, leyéndolo intencionalmente, buscando cómo la iglesia, ese primer siglo que tuvo grandes dificultades y que tuvo oposición y aún un martirio, pudieron salir adelante. Y si ellos lo lograron, pues nos quiere el libro transmitir cómo lo hicieron, cómo vivieron ellos su realidad en esa época y cómo salieron adelante. Igualmente estoy haciendo una lectura intencional en el libro de Job.
también tratando de descubrir cuáles fueron esos elementos que hicieron que Job pudiese pasar ese tiempo difícil. Porque en todo esto siempre hay lecciones. La Biblia dice que fue escrita para que nosotros tomásemos lección de lo que allí está. Y cada una de estas historias, cada uno de estos personajes siempre tienen algo que comunicarnos, siempre tienen algo que decirnos. Muy bien, si usted ya está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, vamos a hacer una lectura de pronto de una historia que no es muy conocida. Vamos a resaltar un poquito la historia de Segunda de Reyes 4 a partir del versículo 8. Así que tomemos la Biblia y vamos a leer allí. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, estoy leyéndolo para aclararles a ustedes, estoy leyéndola en la Nueva Versión Internacional. De pronto usted tenga la Reina Valera, simplemente siga la lectura, cambian un poquito las palabras, pero la historia es la misma. Quiero usar esta versión en esta tarde. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Después entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa, con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Gehazi: llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Gehazi: dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Gehazi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, le ordenó Eliseo. Gehazi la llamó y ella se detuvo a la puerta. Entonces Eliseo le prometió: el año que viene, para esta fecha estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. De pronto exclamó: ¡ay, me duele mi cabeza, me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado: llévenselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo atuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora, el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado: anda, vamos, no te detengas hasta que yo te diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Gehazi: mira, ahí viene la tsunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Gehazi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala, está muy angustiada y el Señor no me ha revelado lo que pasa, no me ha dicho nada. Señor mío, reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Eliseo entonces le ordenó a Gehazi: arregla tu ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes, ni saluda a nadie y no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como el que el Señor y usted vive. Así que Eliseo se levantó y se fue con ella. Gehazi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño. Pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Gehazi volvió a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor.
Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro en el cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de los cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Gehazi: llama a la señora. Gehazi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Muy bien, no sé si usted habrá leído alguna vez esta historia, no sé si usted de pronto la recordará, que haya hecho algún estudio sobre esta historia. La verdad es que yo pocas veces me he encontrado con esta historia. Seguramente alguna vez la he leído, pero nunca me detuve, como estoy buscando de esas situaciones difíciles que enfrenta la gente en la vida y cómo superarlas, pues encontré esta historia y dije, bueno, aquí tiene que haber algo de cómo esta mujer pudo superar ese momento difícil, un momento bastante complejo, diferente al nuestro, pero de pronto con una intensidad de dolor como muchas personas, muchas familias lo están atravesando. La pérdida de un ser querido, en este caso su hijo. Hagamos un poquito de historia y recontemos un poquito lo que sucedió. Estamos hablando de Eliseo, el profeta que sucedió a Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Elías estuvo con Eliseo algún tiempo, Eliseo caminó, vio los milagros que a través de Elías Dios hizo, y luego cuando Elías, el Señor se lo llevó, Eliseo asumió la función de profeta en esa época. Más o menos es el año 800 antes de Cristo. Y el lugar donde acontecen estas situaciones es Sunem. Sunem es una ciudad pequeña que queda en la zona baja de Galilea, más o menos geográficamente en un punto central en Israel y muy cerca, obviamente, al mar Mediterráneo. Y la persona que forma parte de esta historia es una mujer y no conocemos su nombre. Simplemente la conocemos como la mujer sunamita, o sea, la mujer que era de la ciudad de Sunem. Era esposa ella de un hombre mayor de edad, un agricultor y de alguna manera un gran trabajador y de cierta posición social. Cuando se habla de ella, en su versión de la Reina Valera, se habla como una mujer importante. Podía ser importante por el hecho de que su marido lo era. Entonces, su marido seguramente era un gran comerciante, era un hombre influyente en su comunidad y bueno, la esposa estaba abrigada por esa fama y esa honra o porque ella también había desarrollado ciertas características, ciertas virtudes. Y en lo que vemos el pasaje, efectivamente, esta mujer tenía unas características que la hacían ser una mujer importante, tan importante que llegó a figurar en la historia de la Biblia. Porque allí está registrada en Segunda de Reyes 4 y es de pronto la única vez y no vamos a saber nunca su nombre, pero sí vamos a saber un poco acerca de lo que hizo. Y eso es lo que normalmente hace importante a la gente. No es tanto el nombre que tengan ni la posición que ocupen, sino lo que han hecho. Bueno, normalmente Eliseo, cuando estaba en su ministerio, que tenía que ir a uno u otro lugar de Israel, pasaba por esa región. Y cuando él pasaba por allí, siempre esta mujer estaba muy atenta para invitarlo a su casa y junto con su esposo brindarle una comida. Era muy hospitalaria, era muy servicial. En algunas de las versiones habla de la diligencia que ella prestaba cada vez que servía. No lo hacía por obligación. Ustedes saben que de todas maneras, en el contexto del Medio Oriente, la hospitalidad forma parte de la vida porque normalmente en esa época cuando la gente iba de un lugar a otro, pues tenía que atravesar grandes trayectos y muchas veces solos y muchas veces inhóspito, y entonces la hospitalidad formaba parte. Cuando alguien pasaba cerca de la casa, normalmente se le invitaba y se le brindaba, así sea, un refresco, una comida, de tal manera que el caminante pudiese recobrar sus fuerzas y continuar. Bueno, ella lo hacía. Normalmente dentro de su cultura el servicio y la hospitalidad formaban parte, pero es que ella iba mucho más allá, porque a más de atenderle, a más de servirle, seguramente lo escuchaba. Ella llegó a considerar que este hombre era un hombre de Dios. Y bueno, había que escuchar a un hombre de Dios a ver qué tenía que contar, qué tenía que decir. Por eso no se conformó simplemente con brindarle una comida, sino le pidió a su esposo con algunos recursos seguramente que tenía, le pidió que le construyeran una habitación en la casa, de tal forma que cuando Eliseo pasara por allí,
él se pudiese quedar en una habitación, pudiese tener un lugar donde descansar, aún pernotar una noche y continuar sus viajes. Y así lo hicieron. O sea que mire que es una mujer con una diligencia particular y de alguna manera ella va más allá de lo que normalmente uno haría. Hospital, servicio, bueno, pero construir una habitación y que esa habitación sea única y exclusiva para el profeta cuando viene o cuando va y lo demás el tiempo queda esa habitación vacía, pues eso implica que hizo algo más. Muy bien, luego la historia continúa diciéndonos que en uno de sus viajes, Eliseo pasó por la ciudad y como siempre, fue muy bien atendido, tenía obviamente su cuarto preparado, listo, y con gran esmero seguramente todo estaba arreglado para que allí disfrutara su descanso y continuara su viaje. Así que esa noche Eliseo de pronto pensó, bueno, esta mujer tiene una diligencia muy particular y nunca yo le he preguntado qué se le ofrece, a ver qué puedo hacer yo. Y efectivamente con el siervo le preguntaron a la señora, ¿tiene alguna necesidad? ¿Necesita que yo intervenga por usted ante el rey, que yo intervenga ante el general del ejército? Mire el nivel de influencia que tenía Eliseo y todo lo pone al servicio, obviamente. ¿Cómo no corresponder a tanto esmero, a tantos esfuerzo y servicio, sino qué puedo yo retribuirte? Le pregunta Eliseo. Y la mujer simplemente respondió que nada le hacía falta. Obviamente tenía un esposo que cubría sus necesidades, un hogar, tenía todo lo que necesitaba, así que no lo hacía porque tuviese necesidad de algo y en contraprestación que este profeta u hombre de Dios le otorgara un favor, le hiciera un milagro de pronto, una bendición. Lo único que ella quería era servir. Y dentro de ese servicio, aprender. Qué bueno si Eliseo se quedaba en su casa y mientras cenaban y comían, poder escuchar las historias de no solamente Eliseo, sino de Elías y de todas esas historias de ese Dios cómo se manifestaba. Y bueno, así fue pasando el tiempo. Ese día entonces, cuando ya la mujer les dijo que no necesitaba nada, Eliseo le pregunta a su siervo, bueno, ¿y qué podríamos hacer por ella? ¿Qué necesidad has visto? Le pregunta a su siervo que ella tenga, que nunca nos ha confesado ni nos lo va a confesar, pero de pronto podemos hacer algo por ella. Y entonces el siervo le dijo, mire, lo único que yo he observado es que ella no tiene hijos y su esposo ya es un hombre mayor y seguramente lo anhelaron o lo anhelan, pero a lo mejor no hay posibilidad de que tengan un hijo. Eso sería, si hablamos de necesidades, la única que ella tiene. Entonces llamó Eliseo a la mujer y le dijo, mira, de aquí a un año tú vas a tener tu hijo. Claro, ella lo vio como de pronto una broma de parte de Eliseo, por eso le dice que no se burle de ella. Ella tampoco estaba pidiendo eso. Eso nació de Eliseo. Bueno, quién sabe si Dios puso en su corazón eso de ella te ha atendido con tanto esmero que yo quiero bendecirla a ella, porque Eliseo no va a mejorar la situación de esta relación familiar para tener un hijo. Tiene que ser Dios el que intervenga allí. Y entonces, efectivamente, al año siguiente, esta mujer concibió a su hijo. Imagínense entonces a todo lo que ya tenían, que estaban muy bien, económicamente estaban bien, personalmente estaban bien, ustedes saben, ella no expresó ninguna necesidad, se le agrega esta alegría. Y obviamente tiene que haber sido lo que les faltaba, era la cereza del pastel. Después de un servicio desinteresado que había tenido, de una actitud de hospitalidad como la que había brindado, por fin Dios había recompensado y de qué manera, porque así es Dios. Los pequeños esfuerzos o aquellos servicios que nosotros hacemos o aquello que nosotros damos, siempre el Señor lo va a retribuir con creces. Y no porque se lo pidamos, sino porque así es el Señor. Esto no se trata solamente de Eliseo con respecto a la mujer, sino Dios es así. Y efectivamente sirvió a los hombres y Dios le restituyó. Y lo disfrutó por muchos años. Bueno, ya era un joven seguramente cuando nos dice el pasaje que él se iba con su papá, como normalmente sucede en la cultura de Israel, que él va con su papá a las actividades del papá porque está aprendiendo el oficio del papá. Y entonces como el papá es agricultor y tiene sus negocios, pues el hijo le acompaña. Dice que un día de esos en que este muchacho fue con su papá al lugar de trabajo, a donde estaban haciendo la siega, estuvo con él y seguramente aprendiendo del oficio y disfrutando obviamente del campo. Pero de un momento a otro sintió un fuerte dolor de cabeza que no soportaba y se desmaya.
Inmediatamente el padre le pide a uno de sus criados que vaya y lleve a su hijo a la casa. Bueno, a ver, este padre como que a veces uno dice, ¿y qué le pasaba a este hombre? Porque como que siempre lo vemos en función de trabajar, en función de atender sus negocios, en función de estar pendiente de sus asuntos. Y mire, una situación como esta, es el único hijo y que de alguna manera tiene un dolor de cabeza y se desmaya y no ir él mismo a llevarlo a la casa y buscar, obviamente no podríamos esperar que el 911 acudiera, pero buscar ayudarle a su hijo. La situación se veía que era crítica, pero no lo hizo. Simplemente le dijo a uno de sus siervos que lo llevaran de su mamá. Y efectivamente el siervo, me imagino que lo tomó y fue a la casa y lo llevó, lo puso en el regazo de la mamá y allí la mamá trató de ayudarlo, pero la situación era muy difícil. Y al mediodía de ese día, el niño murió. Así que imagínese la escena. De pronto, todo lo que tenía ella era bueno, pero esta era la bendición especial, esta era su gran ilusión. Y ella no la había pedido. Recuerde que ella no pidió que le diese Dios un hijo, sino simplemente fue el favor de Dios para con ella. Pero ahí estaba. Su hijo acababa de morir en sus propios brazos. Y mire, el marido ni siquiera se enteró. Desafortunadamente encontramos esta otra parte que valdría la pena estudiarla de cómo se desentiende una persona de su ambiente más importante, su familia, por estar atendiendo tanto su trabajo. Y no se da cuenta qué está sucediendo en su casa y muchas veces está perdiendo y no se entera de las cosas. Bueno, será motivo de otro estudio. Por ahora pensemos en la mujer. Y ella está allí con su dolor, está viviéndolo sola, no está su esposo al lado, no hay nadie que le ayude a consolar. Pero seguramente en ese momento, cuando ella está teniendo allí su hijo muerto, recuerda de las historias que ha escuchado de Eliseo, de esas historias de milagros que hubo en su vida, en su ministerio, como en la vida y el ministerio de Elías, y seguramente muchas de esas historias en las que Dios se ha manifestado sobrenaturalmente. Y de pronto dentro de esas historias hay una de Elías, recuerdan ustedes que pasó por una ciudad llamada Sarepta y encontró que una mujer que tenía solo un hijo iba camino a enterrarlo porque había fallecido. Y era una mujer viuda y sola y su único hijo ahora estaba muerto, pero dice que Elías fue y resucitó a esta vida, a esta viuda, a este hijo de la viuda. Y entonces ella se acordó de esas historias y dijo, un momentico, aquí hay una posibilidad, aquí hay una oportunidad. Si esas historias son ciertas, y yo creo porque este hombre es un hombre de Dios, pues puede que suceda lo que sucedió en el pasado. Puede que acontezca que Dios traiga vida a los muertos. Y entonces esta mujer coge a su hijo y lo sube al cuarto que le habían destinado al profeta. Y efectivamente lo deja allí y le manda a pedir a su esposo el auto y el chofer. Bueno, estoy contextualizándolo a nuestro momento, porque él manda a decir a su esposo, mire, envíeme uno de los asnos y présteme uno de los siervos que me acompañen. ¿Y que para dónde va? No, que voy a visitar al profeta de Dios. Y lo único que dice el papá es, pero si hoy no es fiesta, si hoy no es día de reposo, no preguntó nunca por su hijo. Por eso digo que este hombre merece la atención en un estudio, pero no para resaltarlo, sino para de alguna manera decir, bueno, ¿y aquí qué estaba sucediendo? Un hombre tan interesado solamente en su negocio, su hijo acaba de morir y su esposa está en una angustia y él se desentendió. Y claro, pues está bien, si quieres el burro y quieres el criado, yo te lo mando. Y efectivamente envió a su criado y a su asno, y partió la mujer diciéndole a este siervo, no te detengas, independiente de lo que suceda en el camino y de cuánto tengamos que recorrer, no te detengas hasta que yo te diga. Más o menos entre la ciudad de Sunem y el monte Carmelo, donde habitaba el profeta, hay unos 25 a 35 kilómetros. Bueno, no es una distancia muy grande, pero para recorrerla a pie o en un asno, pues toma su tiempo. No sé si usted hace ejercicio. ¿Cuánto tiempo usted hace de 1 kilómetro de caminata o 1 kilómetro de trote? Y más o menos vaya calculando cuánto tiempo puede pasar. Bueno, yo camino con Hilda todas las mañanas y tenemos un periodo de media hora y apenas en media hora hacemos 2 kilómetros, porque tampoco es que estemos preparándonos para la maratón de San Silvestre, ¿no? Caminamos por ejercicio y por salud.
Pero ¿cuánto sería el tiempo de 25 a 35 kilómetros? Y de ida y luego de regreso. Y su hijo está muerto, no, su hijo no está enfermo, está muerto. Pero ella no consideró ninguna de esas situaciones como obstáculo e impedimento. Ella simplemente dijo, tenemos que ir a buscar a ese hombre porque seguramente él podrá volver a la vida, mi hijo. Y entonces efectivamente partieron. Y cuando ya estaban cerca a donde vivía Eliseo, que era en el Monte Carmelo, Eliseo seguramente estaba allí en el al caer de la tarde y vio que se acercaba y la reconoció. Y entonces le dijo a su siervo, ve y pregúntale, porque nunca ha venido hasta acá. Siempre nosotros hemos ido de paso por allá, pero ella nunca había venido hasta acá. ¿Será que se le pasa algo a ella, a su esposo, a su hijo? Pregúntale. Y entonces el siervo bajó rápidamente y se encontró con ella y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien tu hijo? Ella no se detuvo a darle razones al siervo. Le dijo que nada había pasado, pero ella siguió su caminar. Obviamente, seguramente faltaba un trayecto en ascenso hacia el monte donde habitaba Eliseo. Y cuando llegó allí, inmediatamente se tiró a los pies de Eliseo. Y de allí nadie le iba a levantar, porque cuando se acercó el siervo a retirarla, inmediatamente Eliseo le dijo que la dejara, porque notó que estaba tremendamente atribulada. Imagínense todo el día que había pasado. Y ya su hijo llevaba seguramente unas horas muerto. Y seguramente en esas horas de camino que ella tuvo hacia el monte Carmelo, seguramente su alma estaba atribulada y seguramente se le notaban en sus ojos las lágrimas. Y no tenía mucho que decir, solamente que al final le dijo, mira, yo nunca te pedí un hijo. Y ha sido una bendición para mí durante estos años tener a mi hijo, la compañía. Mi esposo siempre ausente, por lo menos mi hijo durante estos años fue mi compañía. Y a lo mejor le contó, no nos dice exactamente el pasaje si le contó, pero ya el profeta de alguna manera empezó a intuir que el problema era con el hijo. Y seguramente que ya era una situación extrema, al punto que ese hijo, siendo muy joven todavía, había fallecido. Entonces inmediatamente Eliseo le dice a su siervo, vea, coja mi bordón, que representaba de alguna manera la autoridad que él tenía, vaya corriendo, usted es más joven obviamente, vaya corriendo a la casa de esta mujer y coloque este bordón sobre el cuerpo del niño. La expectativa es que de pronto a través de esta acción con la autoridad del profeta, el niño resucitara, el niño volviese a la vida. Y efectivamente el siervo se arregló, cogió el bordón y se fue. Y fue adelante de ellos. Se esperaría entonces que la mamá se levantara y lo siguiera. Pero ella dijo, no, yo no me voy de aquí si usted no va conmigo. Imagínese, ya el profeta había mandado a su siervo y el siervo ya había arrancado. Pero ella está convencida, casi que vemos ahí la misma historia de Moisés cuando el Señor le dice a Moisés, ve Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y Moisés le dice, sí Señor, yo voy, pero si usted va conmigo. Y el Señor le dice, no, tranquilo que yo le envío un ángel que lo respalde. El Señor, Moisés le dijo, no, si tú no vas conmigo, no me muevo de aquí. Entonces, cuando Dios le dice, está bien, yo voy contigo, yo te voy a respaldar. Esta mujer, seguramente dentro de esas historias que había oído, por eso es importante escuchar la Biblia, leer la Biblia y saber lo que ella enseña. Ella le dijo, no, si no vas conmigo, yo no me muevo de acá. Y efectivamente, entonces el siervo le tocó seguir su camino, pero a Eliseo le tocó ir también hacia la ciudad de Sunem. Y efectivamente, llegaron hacia, seguramente ya tarde en la noche o ya en la madrugada del día siguiente, y cuando van llegando, viene de regreso el siervo. El siervo no trae buenas noticias. El siervo le dice al profeta, mire, yo fui y le puse el bordón encima y el niño sigue muerto, el niño está muerto y lo sentí frío, ya lleva horas así. ¿Cuántas horas? Posiblemente 6, 8, 10 horas. Y seguramente ella estaba allí cuando el profeta le dijo, no hay nada que hacer. El niño no se levantó y se esperaría que ya estuviese levantado porque pues el profeta había enviado a su siervo para eso. ¿Qué pensaría la mamá? Seguramente también como nosotros lo conocemos, la historia del famoso Jairo que manda a buscar al Señor Jesús porque su hijo está enfermo y él va hasta donde está Jesús y le dice, Jesús, por favor, ayúdame. Y recuerden ustedes que en ese caso hubo una persona allí que intervino y entonces demoró a Jesús. Y cuando estaban en eso, de alguna manera,
Alguien tiene el micrófono abierto por allí, si lo cerramos, gracias. Y de alguna manera, cuando esto sucedió, eh, el Señor le dijo a Jairo, no te preocupes, porque le habían dicho que la hija había muerto. Entonces le dijo, no te preocupes. Y fueron, y la hija estaba muerta, recuerdan ustedes, y el Señor la resucitó. Era más o menos este mismo escenario. Le están diciendo, no, el hijo no revivió, ni con la orden que usted me dio, el hijo revivió, así que no hay mucho que hacer. La mamá estaba escuchando, pero seguramente ella insistió y dijo, no, ve tú eres el profeta de Dios y yo te he oído a ti que Dios hace milagros. Así que adelante. Ella sabía que era su única oportunidad, casi que volvemos a oír de esas historias en la Biblia que conocemos de Marta y María cuando Lázaro había fallecido y Marta y María le dijeron a Jesús, si hubieses estado aquí, Lázaro murió porque no estabas aquí. Es casi que lo mismo, diciéndole la mujer a Eliseo, mire, lo que falta es que usted esté aquí, porque si usted está aquí, seguramente hay un milagro. Y bueno, imagínense entonces la cara de Eliseo diciendo, bueno, y yo mandé al siervo y mandé mi bordón y nada ha sucedido. Bueno, vamos a ver qué pasó. Y subió al cuarto y encontró que el niño efectivamente estaba allí en la cama. Y seguramente en la mente de Eliseo vinieron muchos pensamientos. Recuerde que él había dicho, Dios no me habló sobre este asunto, Dios no me ha contado cuál era la aflicción de la mujer. Yo no sabía que el niño estaba muerto. Tuvo que haber sido también de impresión para Eliseo. Y porque ese niño, las veces que él seguramente había pasado por allí, seguramente había salido a recibirlo, a jugar con él, a preguntarle. Entonces, a lo mejor hasta se había encariñado, pero pues no había nada más que hacer. Él lo vio, ya había estado allí su siervo, pero bueno, con esta mujer que insistía en que hiciera algo, el hombre dice que cerró la puerta. Era fácil rechazar el desafío, era decirle, mire, ya hicimos todo lo que podíamos y no hay nada más que hacer, pero él cerró la puerta y dice que allí oró a Dios, oró al Señor. ¿Qué oró o cómo oró? No lo sabemos. Solamente dice que oró al Señor. Y de alguna manera, desde el todo su corazón. A lo mejor Dios le mostró lo que él finalmente hizo. El niño ya llevaba horas allí, ya seguramente era tarde en la noche, su cuerpo estaba ya frío. Y entonces él se acostó sobre el niño. Y dice que estando en esa situación de acostarse cara a cara, las manos, los pies, todo, por eso decíamos que debe ser un niño por ahí unos 13, 14, 15 años, él le dio un poco de su calor. Dice que apenas lo que se experimentó es que el cuerpo del niño tomó algo del calor del cuerpo del profeta. Pero se levanta el profeta y el niño sigue muerto. No ha pasado nada. Y aquí viene esa parte que a veces uno no entiende, uno a veces no entiende muchas cosas en la Biblia y dice, "Bueno, pero aquí qué está pasando, es un profeta de Dios, un profeta reconocido a través del cual Dios se ha movido. Y obviamente aquí hay una mamá con un corazón dolido, pero que cree porque ha hecho todo lo imposible. Su hijo ya lleva horas muertas, pero ella cree que puede ser un resucitado. ¿Qué está pasando? Ahora imagínense el profeta saliendo diciendo, aquí como que nada pasó. Dice en la versión su Reina Valera que él bajó y caminó por la casa. Y me imagino la mujer salió a preguntarle, ¿y cómo está mi hijo? Y él no tenía una respuesta que darle. He orado, hice lo que Dios me dijo que me acostara sobre él, pero aquí nada ha sucedido. Y seguramente él se está interrogando porque dice que va de un lado a otro, como cuando uno está pensando en algo que no le encuentra la respuesta, no le encuentra la salida y camina de un lugar a otro. Y de pronto se detiene Eliseo y vuelve y sube al cuarto. Y repite la misma acción sobre el niño, vuelve y se extiende sobre él y seguramente en oración. Y de pronto el niño reacciona y empieza a toser. Y ya cuando el niño ya reacciona, abre los ojos y está nuevamente, me imagino el susto del niño viendo al profeta ahí encima de él y este qué hace aquí y qué pasó, dónde estoy. Pero ahí estaba nuevamente, después de horas de estar muerto. Y efectivamente, entonces el profeta manda llamar a la mamá. Y me imagino que la mamá, como cuando a uno le toca acompañar a alguien a una cirugía y está uno pendiente de que salga el médico del quirófano y uno le pregunta, ¿y cómo salió la operación? Me imagino que la mamá llegó con ese afán, ¿y cómo está mi hijo? Y entonces el profeta le dice, aquí tienes a tu hijo. Y aquí viene algo importante. En lugar de ella ir a abrazar a su hijo, pues ¿quién no lo haría?
Su hijo, después de horas de muerto, su hijo, su contentamiento en la vida, y en lugar de abrazarle, dice que va y se postra nuevamente a los pies del profeta, muy agradecida. La primera vez, muy dolida, cuando estaba allí en el monte todavía Eliseo, pero ahora muy agradecida porque está viendo a su hijo nuevamente con vida. Y luego sí toma a su hijo, y me imagino el abrazo que le tuvo que haber dado a ese muchacho en ese momento. Bueno, y ¿sabe qué? Ahí termina la historia, ahí se acaba ese capítulo y uno dice, oiga, aquí como que algo faltó, algo como que no quedó porque inmediatamente cambiamos de escenario y cambiamos de historia. Eso es como cuando en las películas o en las novelas, después de un momento así que queda todo el mundo esperando a ver qué va a suceder, aparece un letrero continuará. Y eso como que el capítulo de esta segunda parte se perdió en alguna parte porque no lo encontramos. No sabemos qué pasó después, pero quedémonos con lo que tenemos. Quedémonos con lo que sucedió, con lo que aconteció. ¿Y qué podemos ver allí? ¿Cómo podemos nosotros sacar lecciones para nuestra vida? Y recuerda que estamos viviendo épocas difíciles, complejas. ¿Qué tan difíciles? De pronto así como esta mujer. Hemos perdido seres queridos. Y ahora ustedes saben que con estos picos que hemos tenido, pues obviamente mucha más gente se ha afectado y mucha más gente ha muerto. Y ya hemos visto que ha tocado familias de la iglesia. Y seguramente es ese dolor de una pérdida familiar. Pero también pueden ser otras circunstancias, porque no es lo único el COVID. Hay otras cosas. ¿Qué podemos sacar de allí para que nosotros podamos asumir la vida con estos momentos complejos y difíciles? Y cómo nuestra fe puede ayudarnos a salir adelante. Seguramente hay mucho que aprender, hay mucho que aprender, pero contextualicémoslo un poco dentro del momento que vivimos a ver qué podemos sacar de todo esto. Lo primero y lo que yo veo es que Dios hace siempre cosas sobrenaturales. Siempre Dios hace cosas sobrenaturales. Un niño de varios días, de varias horas de muerto y lo resucita. Bueno, a Lázaro llevaba 4 días y también lo resucitó. O sea, Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Es el único que yo conozco que puede hacer esa clase de cosas. Y muchas veces actúa cuando ya parece que todo está determinado, está decidido, porque efectivamente ya es con la muerte. Una cosa es cuando hay enfermedad y cuando hay dolencia y cuando las cosas están difíciles y uno dice, bueno, que Dios nos ayude y salimos de esto. Pero otra cosa diferente es cuando ya la muerte se hace presente y uno dice, aquí ya no hay nada que hacer. Es cuando los médicos de pronto dicen, mire, ya aquí llegamos nosotros hasta donde pudimos y más bien prepárense porque ya lo que nos espera es la muerte. O una enfermedad con un diagnóstico como estos que conocemos que dicen, mire, aquí lo que estamos hablando es de pronto de meses. Si se cuida, algunos años. Pero Dios hace maravillas y se manifiesta cuando aparentemente ya no hay respuestas. Y parece ser que esta mujer lo sabía, pero no solamente lo sabía. En el libro de Hebreo leemos que aquellos que oyeron no les sirvió de nada lo que escucharon porque no acompañaron con fe lo que habían oído. Y esto es parte de conectarlo con el libro de Hebreos. Uno puede oír, pero si no acompaña con fe a lo que uno oye, ¿de qué sirve? Obviamente aquí se trata de una vida que no solamente es una vida de espectador, de silencioso escucha, sino una vida de un activo creyente, una persona que escucha y conforme escucha, obviamente va a actuar. Ahora recuerden que no es un castigo para esta mujer. ¿Cuál castigo? Una mujer servicial, hospitalaria, desinteresada, que ni siquiera ella dijo, mire, es que yo quiero un hijo. No, estamos hablando de una mujer que ha hecho lo bueno en la vida, porque a veces a la gente buena le pasan cosas malas. A veces a la gente buena también el dolor le golpea. Ahora, y ella había hecho lo mejor que podía y mucho más de lo que debía con el profeta de Dios. Así que ella atendió bien al profeta de Dios. Uno esperaría, bueno, si atiende bien al profeta, pues tenga misericordia. Claro, tuvo misericordia, le dio un hijo, pero para agregarle un dolor tan grande como este, ahora con un esposo como ese que tenía, que lo único bueno era que trabajaba porque se la dedicaba solamente a eso y no estaba allí para ella. Pero ella nunca se queja. Usted mira que nunca habló mal de su esposo, nunca se quedó diciendo, bueno, mi esposo como no hizo, yo tampoco. Ella tomaba iniciativa, pero nunca juzgó, nunca condenó a su esposo. Asumió. Entonces, ¿por qué le tenía que suceder esto? Pero, como les digo,
todo lo que había escuchado acerca de Dios, todo lo que nosotros normalmente leemos acerca de Dios, escuchamos acerca de Dios, cuando lo alimentamos con nuestra fe, se vuelve una esperanza. Y es aquí donde entramos en medio de las condiciones difíciles, siempre hay esperanza. No estamos exentos de los dolores, pero lo que decíamos hace 8 días, hay que ser persistente, no desmayar, no darse por vencido, no rendirse. Esta mujer en ningún momento se rindió y aún todo estaba aparentemente perdido, pero ella no renuncia ni se echa atrás. El libro de Hebreos dice que Dios se enorgullece, no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que no se conforman, que no simplemente lo terrenal es lo suficiente para ellos, sino lo celestial. Y efectivamente Dios es galardonador de los que le buscan. Y a lo mejor, como nosotros lo leemos en el libro de Hebreos, ella no conocía el libro de Hebreos, conocía las historias del Dios del pasado, pero ella no conoció el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, cuando habla de Abraham, por ejemplo, dice que él creyó que Dios era poderoso aún de levantar de entre los muertos a su hijo. Eso lo sabía Abraham y tenía su fe puesta en que el día que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, él sabía que si aún lo sacrificaba, Dios tendría que resucitarlo porque era el hijo de la promesa. Por eso Abraham creía que aún Dios era poderoso para levantar de entre los muertos, pero esa mujer no había oído eso. Pero creía, creía. Y esto es lo que nos corresponde hacer en esta época. A lo mejor nosotros no podemos hacer mucho, pero creemos en el que puede hacer mucho. Y al final vamos a ver los milagros de Dios. Y no importa cuán difícil o imposible parezca. No importa lo que los demás puedan decir, porque uno a veces dice, no, de esto salimos y salimos bien. Y el Señor no sabe decir. La gente dice, pero ¿usted dónde está? Sea consciente, sea realista. Yo lo soy. Yo no estoy diciendo que esta época sea favorable. Es una época muy difícil y viene reforma tributaria y vienen picos de salud y vienen muchas cosas, pero ¿sabe qué? Nuestro Dios permanece para siempre. Nuestro Dios es un Dios poderoso de ayer, hoy, siempre lo será. Así que mientras confianza en Dios tengamos y el Dios vigente esté, no habrá problema. Dios resolverá las cosas, solo que pues es un asunto de fe. Es un asunto de no rendirse, es un asunto de no echarse a la pena, no es un asunto de ponerse a llorar. Sí, lloramos, pero salimos a buscar al profeta. Ella lloró la muerte de su hijo, ella sufrió el momento del dolor, pero no se quedó ahí. Desafortunadamente hay muchos hijos de Dios que declaran que son hijos de Dios, que Dios es un Dios todopoderoso, pero cuando llega el momento se quedan llorando. Un momentico, llora, pero levántate. He estado leyendo el libro de Job y Job igual, cuando le vino la plaga, que lo derrumbó, porque que le vengan a uno todas esas noticias, fuera de la muerte de un hijo, como en este caso, la muerte de 10 hijos y la pérdida de toda su riqueza. Dice que quedó en el piso, pero él se levantó y se colocó en una actitud de buscar a Dios y con dolor rasgó sus vestiduras y rapó su cabeza, pero luego se postró y adoró. De pronto hemos hecho todo. Hemos caído al suelo porque nos han derribado las noticias, porque nos han derribado las situaciones. Y en el suelo estamos y nos revolcamos y lloramos. Y a lo mejor hasta nos paramos y abrimos la ropa y miren, pobre de mí, miren lo que me ha sucedido y miren lo que me ha pasado. Está bien. Ahora, póstrese y adore. Esta mujer no se rindió, Job no se rindió, los hombres de Hebreos 11 no se rindieron, todos ellos creyeron. Y por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque es galardonador de los que le buscan. Ahora la pregunta es, ¿y tú dónde estás? ¿Cuál es tu hijo perdido? ¿Cuál es la situación que ha muerto? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha ocasionado dolor? ¿Has escuchado las historias? De pronto por eso es que a veces tenemos dificultad, porque no tenemos tiempo. El papá nunca tuvo tiempo. Siempre estaba trabajando, siempre estaba ocupado. Y hoy día los cristianos estamos cayendo en el mismo bendito problema. No es que la situación, es que la economía, es que yo no tengo tiempo. ¿Para quién? ¿Para quién no tenemos tiempo? Para Dios. No tenemos tiempo de leer la Biblia, no tenemos tiempo de orar, no tenemos tiempo de tener comunión, como dice el libro de Hebreos. No, estamos como el papá, trabajando, trabajando, trabajando. ¿El trabajo le resolvió el problema? No.
Quien resuelve el problema es la fuente. Ayer nos hablaban de la fuente de nuestro poder y ese es Dios. Por eso hay que volver, no decirlo, no declararlo, no decir yo sé eso, sino hacerlo. Si Dios es la fuente de tu vida, ¿dónde está tu comunión con Dios? ¿Dónde está el buscarlo? ¿Dónde está como Job lo hizo? Con todo el dolor que vivía, arrodillarse, postrarse. La mujer lo hizo 2 veces, una con un intenso dolor, lágrimas por el dolor, y otra con lágrimas, pero de la alegría cuando vio la respuesta de Dios. ¿Dónde estamos? Porque Dios sigue siendo el mismo. La pregunta es, ¿hemos aprendido las lecciones? ¿Estamos aplicando esas lecciones a nuestras vidas? Si es así, tranquilos. Dios es un Dios que se manifiesta sobrenaturalmente. Cuando de pronto nosotros ya decimos, no hay nada que hacer. Dios dice, yo todavía no he dado la última palabra. Yo todavía tengo la última palabra. Yo puedo hacer maravillas donde aparentemente todo ha terminado. Ese es el Dios en el que creemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos. Porque si no fuera por tu palabra que nos permite tener tanta información, y si no fuera por tu Santo Espíritu que hace que esa información se vuelva revelacional a nuestras vidas, si no creyésemos en esa acción del Espíritu Santo que nos permite ir más allá de ser oidores y luego olvidar, sino oidores y luego hacer. Yo te doy gracias por eso, porque tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Nosotros somos los que menos lamento y queja tendríamos que tener en nuestros labios, porque te tenemos a ti, ese Dios maravilloso de la historia, ese Dios para el cual nunca ha habido nada que sea difícil o imposible, ese Dios que cuando la gente dice no hay nada que hacer, Él siempre dice yo no he hablado todavía. Ese Dios que nunca se ha olvidado de las obras. Sí, la Biblia dice en el libro de Santiago, yo te demuestro mi fe por las obras. Y esta mujer es una mujer de obras, misericordia, hospitalidad, desinterés, le daba al Señor, le daba a los siervos de Dios, hacía todo lo que normalmente hacía y lo hacía con desinterés. Y Dios no se olvida de nada de eso. Eso dice el libro de Hebreos. Porque nunca lo que hagamos en el Señor será en vano. Y Dios siempre recompensará y recompensará mucho más allá de lo que nosotros creemos. Así que si de alguna manera usted experimenta en este tiempo ese dolor, ese sufrimiento, esa pérdida, esa situación compleja, pues estás en lo mismo que estaba la mujer. ¿Qué vas a hacer? Estás en lo mismo que estaba Job. ¿Qué vas a hacer? Estabas en lo mismo que esos hombres de Hebreos 11. ¿Qué vas a hacer? Y aquí lo único que se repite siempre es y por la fe. Y por la fe construyeron, por la fe hicieron, por la fe creyeron, por la fe avanzaron, por la fe, por la fe, por la fe. Esto no es una declaración intelectual, esto es una vivencia personal. Actuamos por fe, vivimos por fe, creemos por fe y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que creen. Y a esos Dios les muestra su misericordia y su gracia. Así que en el nombre de Jesús, coloca tu vida en las manos de Dios. Sí, vive lo que estás sintiendo, vívelo, no lo niegues, estás sintiéndolo. Estás sintiendo el dolor, la aflicción, la tristeza, estás viviéndolo. Estás viviendo la preocupación, el temor, el miedo del futuro. Pero ve a la presencia de Dios y adórale. Adórale. Ahí está la fuente que nos permite retomar y podernos colocar en pie y decir, bueno, vamos a avanzar, vamos a continuar. Y Dios cambia el valle de lágrimas en fuentes de alegría y gozo. Así que en el nombre de Jesús declaramos que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas, pero también que nuestra responsabilidad es creerlas y avanzar esas promesas preciosas de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre usted, sobre su familia, sobre sus cosas. Dios bendiga su esfuerzo y trabajo. Dios dé vestido a su cuerpo, Dios dé alimento a su mesa. Dios traiga sanidad sobre sus enfermos, Dios dé consuelo en sus pérdidas. Dios sea el Dios que lo llena todo en todos. Que así sea hoy y siempre. Y que su decisión y su característica sea fiel a Dios siempre, buscándole en todo tiempo, en todo momento, sin ningún interés mayor que, Señor, yo quiero simplemente servirte. Pero Dios es un Dios de grande misericordia y siempre nos sorprende con grande bondad.
Así que Dios, gracias te doy, te bendigo por esta semana. Te damos gracias por lo que fue, te damos gracias por lo que será. Permítenos, Señor, de alguna manera ver que tú estás aquí con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, que Dios les bendiga. No se les olvide, coloquen su WhatsApp allí la iglesia para recibir información. Les esperamos el próximo martes. Vamos adelante, seguimos adelante. Nuestra confianza está puesta en el Dios eterno.